¿Son todas las religiones una señal de que todas las religiones están equivocadas? ¿No es eso una evidencia de que la confusión del mismo espíritu humano intentando buscar la verdad simplemente es una especie de palo de ciego que está dando por intentar encontrar algo de trascendencia o quizá de propósito en su vida? ¿O quizás son todas las religiones un negocio? Bueno, esto es a lo que yo en un momento bastante crítico de mi vida, pues una conclusión a la que llegué después de un desengaño y de un desengaño fuerte. No un desengaño amoroso, pero sí un desengaño religioso. Criado en una buena familia muy religiosa, cuando estoy en plena adolescencia, terminando el bachillerato, contacto con un amigo que está en una secta y en ese momento pues me doy cuenta, o bueno, entiendo, o creo entender, que acabo de conocer la religión verdadera, la auténtica religión que me puede enseñar cómo es Dios, cómo puedo acercarme a Él, cómo puedo relacionarme con Él, la que tiene la verdad, la que está autorizada para enseñar la verdad, que no es la religión oficial, no es el catolicismo romano. En mi época prácticamente solo había una religión, en la España de los años 70, 80, 90, y bueno, pues durante un tiempo estoy deslumbrado, encantado, feliz de haber descubierto algo que muy pocas personas han descubierto y conocido, que es la verdad. La verdad con letra V mayúscula. Y la verdad es una religión que no es un engaño y que además me da la certeza de que estoy en el camino correcto. Eso era lo que yo pensaba y estaba engañado. Estaba bastante engañado porque fue cuestión de tiempo ver que había abusos. Además se trataba de una secta que utilizaban con los propósitos comerciales de la secta, encubiertos y disfrazados de motivaciones espirituales más o menos, que había contradicciones internas, es decir, dentro de las enseñanzas de ese grupo no había una coherencia dentro de su cuerpo doctrinal y por supuesto pues que habían ya realizado profecías fallidas, con lo cual cualquier vestigio de inspiración divina pues se deshacía totalmente. Así que llegué a pensar en ese momento que no existe tal cosa como verdad en sentido absoluto. Llegué a sospechar que la Biblia, que eso sí lo tenía más o menos claro que era la palabra de Dios, en ese momento llegué a pensar que realmente es un texto muy manipulable y dependiendo de las intenciones del que lo interpreta puede decir una cosa u otra, con lo cual la ambigüedad en la Biblia es total. Y así quedé, sin rumbo, a la deriva, desengañado, desencantado, pensando que como tal la verdad con V mayúscula es algo que tiene V minúscula, que es algo muy subjetivo, dependiendo de cada persona, y que si acaso hubiera algo más, solo podríamos tener la certeza de eso una vez que cruzáramos la muerte y pudiéramos encontrarnos con algún tipo de vida o con algún tipo de certeza espiritual, pero que en este mundo es imposible conocerla debido a la manipulación y al engaño religioso. Sin embargo, un día hablando con una persona que se profesaba ser cristiana, me señaló al meollo del asunto. El centro del asunto no es si las religiones son o no son verdaderas, si las religiones ninguna está en lo cierto o hay una que está en lo cierto. Ese no es el objeto ni la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es ¿quién es Jesús? Por supuesto, al igual que todas las personas en la sociedad, más en la sociedad de hace 20 años, pues todos teníamos un concepto elevado de Jesús. Es decir, incluso los ateos manifestaban una admiración por quién es Jesús, lo que ha hecho, cómo vivió, el ejemplo moral que dio, y por supuesto una categoría de persona, de ser humano, de persona, de maestro de ética muy superior a la de otros
profetas, otros maestros, otros filósofos incluso. Pero el problema del asunto es que Jesús hizo una afirmación de sí mismo que lo convertía en una mala persona. En una mala persona o en un loco. Y es que Jesús afirmó una y otra vez que Él era Dios. Conforme fui leyendo los documentos originales, los documentos históricos originales de los testigos de la vida de Jesús, que son 4 documentos, los 4 evangelios, me di cuenta de que en multitud de conversaciones Jesús afirmaba directa o indirectamente que Él era Dios. Hasta el punto de que las personas que escuchaban eso, es decir, judíos de su época, con conocimiento de la cultura judía, tomaban piedras en las manos para matarlo. Y lo acusaron reiteradamente de blasfemia, porque decían que Él, siendo hombre, se hacía Dios. Y esto es algo inconcebible para la mentalidad judía de esa época y de esta época. Así que tenía un problema muy serio con Jesús. Admiraba a Jesús, pero a su vez esa afirmación chocaba con lo que yo percibía, por los relatos históricos, que Jesús era. No quedaba otra alternativa. Un mentiroso, o un loco, o Dios mismo, o tenía razón. Lo cierto es que conforme fui estudiando la Biblia me fui dando cuenta primero de la coherencia interna, algo que las sectas no tienen, ¿no? Y muchas religiones tampoco, esas contradicciones en las que su misma doctrina entra. Jesús muestra una capacidad tremenda para interpretar el Antiguo Testamento y darle una coherencia. Pero no solo para interpretar en el sentido adecuado todas las enseñanzas judías, sino que además Él cumple profecías que se habían hecho centenares de siglos antes acerca de sí mismo. ¿Dónde iba a nacer? ¿Cómo iba a ser llamado? ¿Cómo iba a morir? ¿Qué tipo de suerte iba a sufrir? Y el sacrificio o la muerte que iba a sufrir y el propósito por el que iba a morir. Todas estas profecías se cumplen de una manera meticulosa y ordenada en la persona de Jesús. Todas. Profecías hechas centenares de años antes. No podían haber sido autocumplidas porque no dependían de él, como por ejemplo su lugar de nacimiento. No podía ser cumplidas el precio con el que iba a ser vendido, la cantidad exacta que iban a ofrecer por su traición. Y, por supuesto, el hecho milagroso. Cuando hablamos de Jesús, lo sobrenatural le rodea. Es curioso cuando estudias que no solo los seguidores de Jesús daban testimonio fidedigno de que Él hacía milagros y de que era capaz de romper leyes naturales, sino que sus mismos enemigos en el Talmud reconocen que efectivamente Jesús hacía señales milagrosas, aunque los enemigos de Jesús lo que decían es que las hacía por medios oscuros. Acusaban a Jesús de ser una especie de mago, de nigromante. Pero el hecho estaba ahí. Hacía señales milagrosas. Todo esto me hizo poner los ojos realmente en el medio del asunto. No es las religiones, es una persona de Jesús. Y a través de ese conocimiento que yo leí por medio de discípulos de Jesús, del mismo Jesús, relatos históricos que recogen todas las obras y las enseñanzas de Jesús, me di cuenta de que la religión efectivamente es un error. Las religiones efectivamente están confundidas, sinceramente confundidas, pero confundidas, y una relación personal con Dios por medio de Jesús, el que vino de parte de Dios a reconciliarnos con Dios, una especie de puente que conecta al ser humano con Dios, capaz de enseñarle cómo vivir su vida, cómo tratar a los demás, cómo relacionarse con los demás, y también capaz de enseñarnos cómo relacionarnos con Dios, cómo hablar con Dios, cómo es Dios, pues me hizo salir de la incertidumbre y de la duda a la certeza de la fe, pero una fe basada en evidencias históricas y en una coherencia interna, aparte de profecías, señales cumplidas
y lo que va más allá, una seguridad de que hay un Dios, de que desea contactar conmigo, desea contactar con cada ser humano, y a su vez una seguridad de que el perdón que todos necesitamos se encuentra en el sacrificio de Jesús al recibir Él el castigo que corresponde a cada ser humano, caído y débil por su naturaleza, y por medio de Él podemos tener una relación con Dios y ser perdonados por Dios. ¿Religiones? Sí, están en un error. Pero no se trata de una religión, se trata de una persona. ¿Quién es Jesús? Y lo más importante, tiene que ver con la respuesta que damos cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús?